Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta mañana, como cada semana, para pasar balance a los eventos que de una u otra manera, quizás con mayor trascendencia, pueden incidir o han incidido en el logro de nuestros objetivos, de nuestro desarrollo sostenible. Esta semana, en un tiempo en el que vamos avanzando, unificando esfuerzos, tratando de mover conciencia y motivación en todo el país, envuelto en un proceso electoral, en un proceso permanente de lucha por el desarrollo y por la sostenibilidad, nos mueve a la atención tratar un tema que vemos sigue estando fuera del escenario de los tomadores de decisión. Un tema que sigue estando fuera del entendimiento de la mayoría de personas que debe tomar decisiones en el país. Decisiones desde el nivel político, el nivel empresarial, el nivel local, gobiernos locales y el nivel de gestiones, digamos, en el liderazgo local. Y el tema es el peso que tiene el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad. Es una gran realidad ya probada en muchas partes del mundo y en nuestro país también en eventos determinados, que si queremos tener éxito en una actividad cualquiera, es muy probable que más del 50% de la tarea se pueda conseguir si logramos conseguir el fortalecimiento de las capacidades locales, el empoderamiento de la gente con los temas y los objetivos para los que estamos intentando involucrarnos. Vamos a analizar en el día de hoy los sectores prioritarios, los sectores que el país, que la gente entiende que son prioritarios en el país. Analizaremos el tema salud, el tema saneamiento, el tema agua, el tema seguridad vial, el tema seguridad sanitaria, el tema seguridad social y personal, el tema educación y fortalecimiento de capacidades, el tema de gestión de riesgos, entre otros. En todos esos temas, incluyendo el tema electoral, el lograr invertir y dedicar esfuerzos y recursos en fortalecer las capacidades locales garantiza más del 50%, sino más del éxito en lo que logramos. Si logramos concentrar esfuerzos, digamos el 50% o más de nuestros esfuerzos, recursos y capacidades en fortalecer las capacidades de las comunidades, sobre todo de las comunidades más vulnerables en el tema electoral, si eso lo hacemos bien, es probable que tengamos garantizado más del 50%. Y así en cada uno de los sectores. Vamos a ver en breve, en detalle,
¿Cómo podemos, cómo se manifiesta la debilidad en la inversión, en el fortalecimiento de la capacidad en la comunidad, en los sectores mencionados, y cómo podemos dar un giro si hacemos lo propio? En breve con ustedes, en este desarrollo de la utopía riesgo cero. Saludos amigos, de nuevo con ustedes acá en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, conversando del componente humano, el factor fortalecer capacidades locales, personales, como un componente clave para la solución de problemas o de tareas que tenemos, evitar que hayan problemas. Mencionaba ver el tema, una serie de temas, y vemos que un tema prioritario en el país es el tema salud. El tema salud, hay un componente de infraestructura y tecnología, que sería las edificaciones de hospitales, las edificaciones de unidades de atención primaria, las inversiones en las unidades del 911, las emergencias de los hospitales. Hay un tema que es de infraestructura o equipos. Hay otro tema que es el tema de servicios que hay que brindar y que hay que entrenar. Hay que tener un personal entrenado, médicos entrenados, emergenciólogos entrenados, paramédicos entrenados. Hay que tener logística de combustible, de electricidad, hay que tener equipamiento para la analítica requerida. Hay una serie de cosas que cuestan mucho dinero y que hay que tenerla preposicionada y ubicada a tiempo. Y hay otro componente que aparentemente es el gran ausente que he visto como el gran ausente en el proceso de atender el tema de salud. Y lo vamos a ver no tan solo en salud, en otros sectores. También pasa en otros temas de los que vamos a ver. Podría ser el tema de gestión de riesgos de manera similar. Ahí lo mismo. Que es el tema de la población vulnerable, la población que está en riesgo, la población, para el caso de salud, es toda la población del país. Es una población, digamos, de 11 millones de dominicanos y hay 2 o 3 millones que comparten con nosotros permanentemente, más 10 millones de turistas que entran en el año. O sea, para el tema de salud tenemos una población a considerar mínimo de 30 millones de personas. En esta isla, mínimo. Entre la población que tenemos, los migrantes que viven permanentemente con nosotros, los turistas que llegan y aquellos que vienen a requerir servicios de salud con nosotros, unos que vienen a hacer turismo de salud, otros que vienen a recibir asistencia sanitaria en nuestro país porque es más económica, o otros que vienen a recibirla porque en su país no tienen las posibilidades y vienen a recibir la atención sanadora en nuestro país. Esa población, el ser capaces nosotros de trabajar con esa población como una parte de la solución, con un enfoque proactivo, un enfoque que nos permita orientar nuestro trabajo y nuestra acción
a convertir a esa población en un aliado estratégico que trabaje para la prevención, que evite que ocurran las cosas, que haga lo posible para no tener que ir a los hospitales, que haga lo propio para no tener que ir a las unidades de atención primaria, que haga lo necesario para poder hacer las consultas previas cuando se está en salud, de tal manera que haciendo las tareas recomendadas por los médicos o por los especialistas, mantengamos a una gran parte de esa población, estamos hablando de casi 30 millones de personas, que podemos decir, vamos a incidir para que el 80% de esa población no tenga que requerir la atención médica hospitalaria. De tal manera que, como siempre ocurre algo, el volumen de personas afectadas sea el menor posible y que nos permita que las instalaciones hospitalarias, las emergencias de los hospitales, las ambulancias disponibles, los laboratorios disponibles, la sangre disponible en nuestros hemocentros sea suficiente para el número mínimo de personas que es el que va a requerir de esos servicios. Entonces, ¿por qué tenemos, si sabemos que permanentemente vivimos en un país donde el dengue es endémico, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que esperar la época en que llega el dengue para garantizar y preocuparnos en atender la emergencia de las epidemias que se presentan, cuando sencillamente podemos tener todo un plan que nos permita, desde mucho antes de que llegue esa ocasión estacionaria, que es cuando hay mucha lluvia, que se acumulan lluvias y se hacen los criaderos, ¿por qué esperar ahí cuando se nos complica el tema con los casos epidémicos que se presentan y que entonces tenemos que incurrir en más gastos y en más sufrimiento y en pérdida de vidas? De igual manera, con el tema, si yo entiendo y sé que las inundaciones son un tema recurrente y sabemos por qué razones, si yo sé que el estar ubicado en las orillas de los ríos pone en exposición a 2 o 3 millones de personas, si yo sé que la ciudad se tiende a inundar producto de la disposición de muchos plásticos que estén en el patio de la casa o que estén en un vertedero a cielo abierto, pero que se van a mover con el agua, van a entaponar las alcantarillas, van a entaponar las rejillas o van a caer en los afluentes y generar problemas posteriores de contaminación en el medio ambiente. O sea, si somos capaces nosotros de entender que en la planificación de nuestra planificación anual para atender los temas de salud, el tema de gestión de riesgos, el tema de seguridad alimentaria, hay que incluir en la planificación una inversión importante con la gente, en la población, para atacar las causas que generan los problemas. O sea, si somos proactivos, si somos capaces de funcionar con proactividad, vamos a lograr generar, primero, menos sufrimiento en la gente, porque menos gente va a ser afectada. En segundo lugar, vamos a lograr ser mucho más eficientes atendiendo a los casos menores que se van a presentar, porque toda nuestra infraestructura hospitalaria, todas nuestras capacidades logísticas, técnicas para brindar servicio a personas afectadas van a estar disponibles a plena capacidad para atender los contados casos que se nos presenten. Y estamos hablando de una práctica continua en el país. Estamos hablando de que en nuestra experiencia personal, trabajando temas de gestión de riesgos
desde el 1979, a raíz de nuestra participación, nuestra experiencia en la respuesta al huracán David en la zona de San Cristóbal y posteriormente durante muchos años trabajando vinculado a instituciones que tienen que ver con gestión de riesgos tanto a nivel nacional como internacional. Y a pesar de que en la planificación estratégica de esas instituciones hemos insistido en la importancia de la proactividad, la conveniencia de invertir en la población, en el fortalecimiento de las capacidades como un componente importante, si no el que más, en esa ecuación donde el fortalecimiento de la capacidad reduce o minimiza la ocurrencia de los desastres, porque minimiza la ocurrencia de los riesgos, minimiza el fortalecer capacidades y el reducir vulnerabilidad, minimiza la ocurrencia de desastres. O sea, un evento puede ocurrir y va a ocurrir siempre, pero si hemos hecho lo correcto de contar con la población como aliado estratégico del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, si hacemos eso, está de mil maneras probada que la reducción del riesgo va a evitar que pasen desastres y que para reducir el riesgo no podemos pensar solamente en responder después de, sino hay que invertir en los componentes clave de la reducción del riesgo, que es la reducción de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de las capacidades locales. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más, analizando en diferentes aspectos cómo podemos hacer valer esa máxima de que en la medida que incrementamos fortalecer capacidades y reducimos vulnerabilidad, el riesgo tiende a ser cero o lo más cercano posible a cero. En breve con ustedes. Queridos amigos, siguiendo en la misma línea que hemos establecido desde el principio, de ver la importancia de la inversión en el recurso humano para reducir riesgos y al reducir riesgos minimizar la ocurrencia de desastres o de temas que lamentar, queremos analizar ahora el tema agua y saneamiento. Dos elementos que se ven con mucha frecuencia afectados en nuestro entorno y que generan sin ninguna duda las principales afectaciones que pueden ocurrir en una población cualquiera. O sea, si no hay agua, no hay vida. Si no hay saneamiento, hay muy mala calidad de vida y por ende hay una afectación grave en la salud. No es un tema que lo inventemos nosotros en la Dominicana o que hablemos de ahora porque llega la temporada de lluvias y ya comienzan a verse algunas inundaciones, sino es un tema histórico, conocido, hartamente conocido. O sea, Roma, capital del Imperio Romano, ciudad tan importante que todos conocemos la máxima de que todos los caminos llevan a Roma. Había una época en el mundo conocido, en
digamos, en el mundo occidental conocido por nosotros, no importa dónde usted estuviese en Europa, todos los caminos llevan a Roma. O sea, Roma era el centro de ese imperio que se desarrollaba principalmente en torno al Mediterráneo, pero igual tierras adentro en Europa. Y no importa dónde usted viviera, si usted encontraba un camino bien, ese camino era el camino que llevaba a Roma, porque el imperio, para poder controlar los territorios, hacía caminos y hacía buenos caminos, buenas carreteras, tenía una buena tecnología, crear la base, el sustrato, los materiales adecuados para que el camino le permitiera a sus carruajes, a sus carromatos, movilizarse de manera rápida y a su personal sin ningún tipo de dificultad. Pero todos los caminos llegan a Roma. También que era aparentemente un tema de orgullo romano, puede que fuera la desgracia de Roma. Porque Roma, que era una ciudad idílica, donde había tiempo para el esparcimiento, donde el placer de estar en contacto con las luchas de los gladiadores o con las celebraciones del imperio por las victorias, era un centro de atracción y que vivía todo el mundo en palacios y en áreas muy verdes. Al recibir esa cantidad de migrantes de todas las partes del mundo conocido de esa época, comenzó a arrabalizarse y sobre todo a arrabalizar las áreas cercanas a sus ríos, arroyos y cañadas, que eran áreas disponibles. Comenzó a generarse un problema de saneamiento porque todos los desechos sólidos que se generaban en esos palacios o en esas viviendas donde había multitud de personas que antes no cohabitaban en ese territorio, de repente comenzaron a contaminar los acuíferos, a contaminar el medio ambiente. Y no fue hasta después que se generaron las epidemias donde murieron miles y miles de romanos. Se cuenta que en algún momento determinado Roma llegó a tener más de 1 millón, 2 millones de personas que vivían en esa capital del imperio o cohabitaban en el imperio. Imagínense todos los desechos humanos y los consumo de los humanos, eso tirado por doquier sin un manejo adecuado de los desechos sólidos, como ocurre en algunos de nuestros poblados desarrollados de manera anárquica a orilla de los ríos, donde la gente defeca al aire o defeca en el río o tira los desechos sólidos en el río, del mismo río del que toma agua para bañarse o para lavar la casa y a veces hasta para consumir, porque la misma agua que usted tiene aquí río arriba es el agua que llega contaminada río abajo si no se hace lo correcto. En Roma pasó igual, en Francia pasó igual, en Londres pasó igual, en Alemania pasó igual, en España, en cada una de las grandes civilizaciones antiguas. Llegó un momento que el hacinamiento generó contaminación por un manejo inadecuado de los desechos sólidos y de los desechos humanos y la contaminación del nivel freático y de las aguas. Ya ese es un tema que todos sabemos. Siglo XVII fue la gran lección para el imperio inglés. La Edad Media fue la gran lección para la Europa que salía de la Edad Media, el pago que tuvo que hacer por las epidemias. Se comenta que más de la mitad de la población europea falleció en un momento determinado producto de las epidemias, y que hasta que no se hicieron los descubrimientos o se hizo el estudio necesario para identificar
por qué, cómo se daba la generación de la transmisión de afectaciones, de enfermedades a través del agua, y se pusieron los correctivos de garantizar sistemas adecuados de agua potable en la población. No se pudo controlar la situación. Europa tuvo la oportunidad en esa época, desde el siglo XVI, finales de XV, siglo XVI, siglo XVII, de que una gran cantidad de sus pobladores pudieron venir a América y establecerse en territorios donde no había gran contaminación, donde habían espacios libres, donde había muchos ríos y mucha agua disponible, y eso permitió que una parte de su población que estaba expuesta a gran riesgo por la contaminación se desarrollara en estas tierras prodigiosas, en estas tierras que contribuyeron en ese momento a preservar la vida de muchos europeos y contribuir a la consolidación de muchas monarquías europeas. O sea, nosotros ahora sabemos eso y de ahí debemos reconocer la importancia. Hay una inversión permanente desde los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer hasta acá. Los gobiernos han estado permanentemente invirtiendo en represas, en la reforestación de las orillas de los ríos, en preservar nuestros cauces, en invertir en acueductos, en plantas potabilizadoras. O sea, en la infraestructura hay una inversión permanente. Pero nos parece que no se ha prestado la debida atención de que así como se invierten 100 pesos en una obra de infraestructura, deberían dedicarse 5 pesos o 10 pesos de esos 100 en el trabajo y en el fortalecimiento de las capacidades con las comunidades, agua abajo de la presa, en el entorno de la presa, los trabajadores de la presa, de tal manera de que no tan solo hagamos la tarea de preservar el agua y conservarla en la presa, sino de garantizar la calidad y el manejo adecuado del agua río abajo o en el entorno de las ciudades, de tal manera que el agua que ha sido conservada sea preservada en las condiciones de mayor optimización posible para que pueda jugar su rol de un elemento que preserva la salud de la gente. Porque si no lo preservamos, la gente va a enfermar o el agua va a desaparecer. O sea, se ha dicho que el agua es agua que hoy tenemos en abundancia en una isla como la República, como la isla Hispaniola, es un agua que va a generar guerras en los siguientes años. Ya vemos algunos conflictos que se tienden a aparecer en nuestra isla con la frontera con Haití, porque hay una población que no tiene agua, que la descuidó. Entonces, pero nosotros entendemos que el agua que hay en la isla, que es la isla del Caribe que tiene mayor cantidad de agua disponible, que manejada adecuadamente, no tan solo va a ser útil para preservar la vida y la salud de todos los que habitamos en la República Dominicana, sino que con el agua que tenemos podemos contribuir a preservar la vida de 40 o 50 millones de personas. Porque los turistas que van a venir aquí, los barcos que van a venir aquí, los migrantes, también van a requerir agua. Y tenemos nosotros que hacer un uso racional de esa agua con una inversión no tan solo en la infraestructura, sino en el recurso humano necesario. Y nos parece, viendo los discursos y viendo las exposiciones, que la mentalidad de nuestros tomadores de decisiones desde los últimos 50, 60 años para acá, no hay un adecuado entendimiento de que el tema agua o el tema saneamiento tiene un componente clave, igual que los camiones, igual que las presas, igual que los colectores de basura, que es el fortalecimiento de las capacidades de nuestra gente para que con nuestras actividades, nuestro comportamiento, no seamos un generador de agravar el problema, sino
un elemento que contribuya con el Estado, que contribuye con la empresa y con las familias en la preservación de ese recurso importante que es el recurso agua, que es el recurso salud que necesitamos todos y cada uno para poder preservar la salud y la vida que necesitamos. Si no tenemos saneamiento adecuado, si no tenemos agua en calidad y cantidad suficiente, no será posible que podamos garantizar la vida ni de nosotros, los 10 o 12 millones de dominicanos, ni la de los 2 o 3 millones de migrantes que estén con nosotros, ni aportar y contribuir con la vida y el saneamiento de 10 o 11 millones que hay en Haití, ni con los 20 millones que hay en todo el Caribe, y mucho menos con los 20 o los 30 o los 40 millones de turistas que pudieran venir en este momento. Necesitamos entender que la inversión en el recurso humano es un componente tan importante como la inversión en la infraestructura y en el equipamiento y en la capacitación de los técnicos. No se vayan, queremos más, tenemos más, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, de igual manera que hemos hablado del tema de salud, del tema agua, del tema saneamiento y la importancia del componente fortalecer capacidades locales. Y cuando hablamos de capacidades locales no estamos hablando de técnicos o de líderes, estamos hablando de las comunidades que están en riesgos. O sea, una comunidad que vive expuesta a una situación de riesgo no es un factor de riesgo. Puede ser un factor de riesgo si no invertimos en fortalecer sus capacidades. Pero si invertimos adecuadamente en fortalecer sus capacidades para convertirlo en un aliado estratégico que nos contribuya a reducir el riesgo. Porque si aumenta su capacidad para manejar las situaciones de riesgos, se aumenta su capacidad para contribuir a reducir la vulnerabilidad y con su entendimiento del riesgo contribuye a que sean efectivas las acciones de mitigación y de corrección que sean necesarias, con esa simple acción vamos a garantizar más de un 50% de la solución al problema. Pasamos a ver otros elementos, otro elemento que entra dentro de ese mismo análisis, el tema de seguridad vial, por ejemplo, el tema de seguridad social, el tema de la violencia que aparentemente vemos como un tema que genera la violencia, la limitación que tiene una población por un desequilibrio en el desarrollo o en el acceso a bienes y servicios que hay en cada uno de los medios. Pero ni los dedos de la mano son iguales, mire, 5 dedos y los 5 dedos son diferentes. Y si hacemos lo correcto, esa mano es saludable y funciona. Imagínese lo anormal que se vería una mano teniendo los 5 dedos iguales en la misma forma sobre una plataforma cilíndrica exacta. Eso sería todo menos una mano. Todo menos. O sea, son las funciones. Entonces, no vamos a resolver nunca el problema de la seguridad. Si veo el problema de la seguridad
como se ha estado viendo generalmente hasta ahora, desde hace 50 años o 60 años, o desde antes, digamos desde comienzo del siglo pasado, antes de la dictadura, viendo el tema de la seguridad como un tema coercitivo y represivo exclusivamente, viendo como la clave para la seguridad las cárceles que son represivas, los jueces que condenan después de como represivos, las armas que hay que comprar para garantizar ese control, las pistolas eléctricas o las spray de gas, todo lo que es represivo. Y no atacamos el tema no solo con el discurso, sino con las inversiones y las actividades de fortalecer las capacidades de la gente, de cada uno de los ciudadanos que cohabitamos en el territorio, para entender que si tenemos un rol activo, proactivo, contribuyendo a reducir riesgos y a garantizar que funcione bien todo, porque eso es conveniente para todos, si no se hace la inversión en ese componente humano, vamos a seguir teniendo el mismo problema que hace 40, 50 o 100 años. Que hay que coger presa a la gente después que delinque o después que mata o después que afecta, porque no hemos sido capaces de fortalecer las capacidades de las instituciones para que la gente de manera adecuada sea capaz de sentarse en cada junta de vecinos o en cada barrio a entender que el respeto a mi derecho termina cuando comienza el respeto, el derecho del otro, del derecho ajeno. O sea, yo no puedo atropellar el derecho ajeno asumiendo que yo tengo un derecho, que los derechos hay que sentarse, hay que fortalecer normas y reglas trabajando con la comunidad, que yo no puedo de ninguna manera pretender que voy a vivir en una sociedad justa, donde pueda desarrollarme plenamente, alcanzar mi potencial, si no hay una inversión adecuada en las escuelas, en los hogares, en los medios de comunicación, enseñando a todos y cada uno de los miembros de las comunidades a qué cosas estamos obligados o estamos compelidos o es conveniente hacer. Ningún dominicano cuestiona la importancia de tener el turismo como una industria productiva para el país. Es una industria sin chimeneas que no contamina o que no debe contaminar, que si la preservamos, hacemos un turismo sostenible preservando nuestro medio ambiente, apuntalando nuestra cultura, nuestra historia, preservando y poniendo en valor los recursos que tenemos, vamos a tener ingresos de una manera más efectiva, más limpia que en una fábrica con chimeneas. Pero necesitamos que cada persona vea que eso es necesario, que tiene que jugar un rol, que el niño en la escuela vea la importancia de la sonrisa que da el niño al turista, la importancia que tiene no botar el vaso plástico o no botar una funda en el camino, la importancia que tiene contribuir a recoger una basura para que el ambiente que tengamos sea un ambiente limpio, libre, que nuestros ríos, que nuestros arroyos sean limpios y saludables, que nuestros animales moviéndose, toda nuestra fauna y nuestra flora se vea de manera adecuada. Que eso solamente lo vamos a lograr si todos los ciudadanos contribuimos con eso. Entonces no es el funcionario de turismo que nos va a enseñar. No es el empleado del ayuntamiento ni el líder de la junta de vecinos. A ellos les corresponde
dentro de su marco, de su plan estratégico, incluir los componentes de fortalecer las capacidades locales y compartir buenas prácticas, lecciones aprendidas que permitan que 11 millones de dominicanos, más 2 o 3 millones de migrantes que viven o cohabitan con nosotros, más cada turista que viene, juegue su rol contribuyendo a preservar el medio ambiente. Yo debo felicitar, en el día de hoy tuve la oportunidad de compartir con un grupo de motorizados que pasaban por Bamboo Beach Club a desayunar en una ruta de recorrido ecoturístico por todo el norte, por todo el sur y luego al norte del país, y compartían un desayuno con nosotros en la mañana, y daba gusto ver cómo cada uno de esos motorizados, cerca de 100 personas, cuando consumían agua en una botellita o en un vaso plástico, recogían en una funda que llevaban con ellos todos esos desechos y al retirarse dejaban recogida todos los elementos contaminantes que pudieron haber consumido. Y se retiraban de ese lugar dejándolo en idénticas condiciones de habitabilidad y de preservación del medio ambiente como lo encontraron. Qué gran lección aprendida, qué buena práctica a replicar. ¿Qué nos cuesta a nosotros hacer la inversión para indicar a todo aquel que se movilice a un lugar como turista o como pasajero, que entienda que la basura que deja, que anda con él, no la puede dejar tirada por doquier? Que si va a una playa tiene que recoger toda la basura, sobre todo el plástico, para que esa preservación del medio ambiente le permita que cuando él vuelva haya mucho más fauna, mejor flora para disfrutar de los paradisíacos lugares que tenemos en nuestro país. Una gran tarea tenemos nosotros en entender que eso no puede ser fortuito, que eso debe ser parte de la inversión, que un porcentaje importante de la inversión que se pone en la planificación operativa anual de cada una de nuestras instituciones tiene que estar destinada a fortalecer las capacidades locales, de tal manera que en lugar de ser parte del problema, se constituyan en un actor de primera línea que contribuya con la solución del problema, porque previenen el problema, porque contribuyen a la reducción del riesgo en el problema. No se vayan, porque aún tenemos más, queridos amigos, para seguir hablando de la importancia de fortalecer las capacidades locales como un componente importante, no improvisada, sino importante en la formulación de las planificaciones operativas anuales de nuestras instituciones, tanto públicas como privadas, si queremos reducir el riesgo y garantizar un desarrollo sostenible en todo nuestro país. Queridos amigos, continuando nuestro tema de cómo podemos contribuir de manera efectiva en lograr esas metas de consolidar el desarrollo, de reducir los riesgos, de garantizar que nuestra sociedad siga avanzando adecuadamente, de manera progresiva, paso a paso, como lo he estado haciendo
porque es un proceso que venimos haciendo y hacemos las reflexiones porque vemos dónde está algún vacío que impide que podamos mantener un ritmo acelerado. Hemos fortalecido, sin lugar a dudas, la institucionalidad del país. Hemos fortalecido el tema de que los recursos disponibles estén disponibles para invertirlos adecuadamente y que no se desvíen a otros fines o porque alguien, fulano o sutano, quiere sacar provecho de ellos. Creemos que hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo en lograr tener unos medios de comunicación fuertes, activos, que participan activamente en las discusiones y en la visibilización de los temas. Hemos avanzado en tener un sector empresarial con un alto nivel de responsabilidad social corporativa, que participa, que es activo, que no se dedica exclusivamente a producir dinero, lo hace, esa es su filosofía, ese es su bien, pero al mismo tiempo sabe que tiene una gran responsabilidad en conservar ese equilibrio que necesitamos tener en el país para que podamos seguir siendo una democracia estable y fuerte. Tenemos un liderazgo activo, participativo, que trabaja sin descanso, dando lo mejor de sí a cada momento con su ejemplo y con su práctica. Debemos reconocer, tanto en hombres como en mujeres, líderes de nuestro país, ese compromiso que los lleva a todo tipo de sacrificios para tratar de alcanzar metas. Las metas que no se pueden alcanzar hoy se alcanzan mañana, sin doblegar a veces principios, pero siempre firmes en el compromiso. Vemos a nuestros líderes, comenzando por el presidente de la República, la señora vicepresidenta, muchos ministros, líderes de la oposición también, en un trabajo permanente, esfuerzo en el marco de sus competencias y capacidades, sacrificando tiempo y esfuerzo por la consolidación del país. Esa consolidación necesaria. Vamos dando pasos firmes, pero hay que avanzar. Yo estoy de acuerdo con que el cambio debe seguir porque hay que garantizar la consolidación de las estructuras organizacionales del país. Debemos seguir avanzando, nunca debe pararse un cambio. Debemos garantizar la continuidad del Estado, pero al mismo tiempo ir aprendiendo las buenas prácticas de las lecciones aprendidas, ser capaces de sentarnos a conversar y a ponernos de acuerdo hacia dónde tenemos que ir para garantizar esa sostenibilidad. Hay dos temas que queremos ver en esta parte final. El tema de la seguridad vial y el tema de educación, que van estrechamente vinculados conjuntamente con el tema de turismo, sobre todo del ecoturismo en nuestro país. En los tres elementos no vale para nada que tengamos agentes de tránsito capacitados, no vale para nada que tengamos los semáforos más inteligentes y tengamos los cursos de entrenamiento de conductores si no hay un fortalecimiento de las capacidades locales. Si cada conductor de un motor o de un vehículo o de un camión se mueve como si estuviese moviéndose en una sabana donde no hay nadie más, donde no hay reglas. O sea, si ese conductor, padre de familia, que se va a movilizar con su familia para ir al trabajo o para llevar la comida o para ganarse la vida como un motoconcho o un transportista de alimentos, si él entiende que si hay una brecha por la que puede pasar, tiene que meterse sin respetar normas, si él entiende que si él puede montar 4 personas en el motor, solamente él teniendo el casco protector, hay problemas. Ahí
Ese es uno de los problemas más graves que tenemos acá en el tema de la educación, en el tema de la seguridad vial y en el tema del turismo. Es que el padre de familia entiende que él puede poner una mesa para vender chivo en la calle o el poner una mesa para vender pescado dentro del agua. O sea, él no entiende que en la medida que se garantiza el respeto a las normas, que se respetan los 60 metros de la playa o se respetan las orillas de los ríos para que sean parques, vamos a tener la capacidad de preservar esos lugares para lo que están destinados, que es de movilizarse adecuadamente, en orden, evitando los accidentes. Vamos a poder tener mayor cantidad de personas disfrutando de esos recursos naturales que tenemos, de esos recursos históricos y culturales, y por ende podrá tener la mejor posibilidad de distribuir, digamos, riqueza en la comunidad. Y una gran tarea que tenemos en turismo, la adecuación de los espacios. Y yo le comentaba a una persona con la que veía la limitación que tenemos, porque todas nuestras playas están ocupadas por los vendedores de pescado. Y eso no nos va a ayudar a vender más pescado. En el lugar de Europa que yo he visto que se consume más pescado, bien fresco y de calidad, es en el mercado de pescado de la Plaza Mayor de España, que es en el centro de un territorio que no hay costa. Pero sin embargo hay una organización, hay un suministro, y eso entra miles de gente todos los días entrando a comer pescado y salir pescado. ¿Por qué tengo yo que estar pegado dentro del agua para vender si turismo o las asociaciones de comerciantes pueden desarrollar la industria, el negocio de venta de pescado, dejando los 60 metros de playa para tener mayor cantidad de turistas que puedan disfrutar de nuestras facilidades? El tiempo es un gran enemigo nuestro, de ustedes y de nosotros, y no nos ha permitido terminar de desarrollar completamente el tema del fortalecimiento de capacidades. Vamos a dedicar una segunda entrega para completar las recomendaciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas que nos deben ayudar a todos nosotros con el concurso del Estado nacional y local y del liderazgo comunitario a construir el desarrollo sostenible que todos merecemos y por el que debemos luchar. Hasta la próxima semana, queridos amigos, cuando continuaremos con otra entrega de la Utopía Riesgo Cero, tratando el tema de fortalecimiento de capacidades locales como la clave de garantizar el desarrollo sostenible en nuestro país.